Un saludito a todos mis hermanos de Herederos del Reino y a todas las otras iglesias también que se están conectando en esta hora. Amén. Amén, amados. Un saludo grande, hartas bendiciones para todos, especialmente a los hermanos que se están conectando por medio de la hermana, ¿cómo se llama? Verónica. Pues, bendiciones, hermano. Bendiciones. Un gran abrazo, amado. Vamos a comenzar para redimir el tiempo porque yo soy de tiro largo. Largo, sí. Es del Evangelio Eterno. Hay que cortarlo, así. hay que irme trancando para que no me entienda tanto. Así que, si quieren orar. Amado Padre, quiero darte la gloria por este hermoso día que nos has dado, Señor, dando ese sol que nos alumbra todos los días, dando el aire que respiramos, Señor. Gracias por tu infinito amor, por tu benevolencia. Y en esta mañana queremos, Señor, entregar lo que tú nos has dado, lo que tú nos hemos recibido, Señor, de gracia. Hemos recibido, de gracia damos, Señor. Gracias por experimentar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero yo te pido en esta mañana, Señor, que tú uses poderosamente a Eduardo en la palabra, en la que lo que tú le has revelado, lo que tú le has enseñado, lo que también él ha sido impartido, Señor, a través de la enseñanza de Norma, Señor. Gracias te damos y bendecimos, Señor, a todos los hermanos que se van a conectar, Padre. Señor, que ellos puedan ver realmente la necesidad de ser libres del patrimonio que tenemos como hijos de Dios, de experimentar y vivir en libertad de toda atadura, de toda opresión, Señor. Que sea para gloria tuya y edificación de tu iglesia, Señor. Gracias te doy una vez más, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, amados, uno de los temas más controversiales que hay sobre el tema de la liberación muchas veces se da porque a veces uno ¿cómo se llama? No logra entender ciertos conceptos básicos, y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunos conceptos, ¿cierto?, que son una base para poder entender el tema de la liberación, porque ¿cuál es la controversia más grande? ¿Realmente si un cristiano puede tener demonios o no? Entonces, cierto, hay gente, cierto, que dice que no, usa algunos textos bíblicos para decir que no, y hay algunas personas que dicen que sí. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice realmente la Escritura. Pero para poder entenderlo, cierto, hay que analizar ciertos conceptos básicos para poder entender bien esos versículos. Y de eso se va a tratar esta primera parte. Y la otra parte, a las 3 de la tarde, vamos a ver algunos argumentos, ¿cierto?, que se usan para decir que un cristiano no puede tener demonios. Vamos a ver esos versículos bíblicos y vamos a ver qué es lo que realmente dicen. Pero para poder entenderlos, primero hay que ver esta primera parte. ¿Ya? Ahora, esto es una exposición de las Escrituras, ¿cierto? Es importante que ustedes puedan ver lo que realmente dicen en las Escrituras y vean si realmente es bíblico o no. Ahora, para poder tener ese entendimiento, ¿cierto?, en cualquier tema, es necesario tener un corazón moldeable. Y hay muchas veces que uno tiene ciertos prejuicios anteriores, ¿cierto?, que pueden quizás estorbar en que yo pueda quizás ver lo que dicen quizás claramente las Escrituras. Pero dentro de todo esto es una exposición de las Escrituras y cada uno verá si realmente es bíblico o no. Amén, amados. Les voy a compartir una presentación que hice hace tiempo, que creo que se va a hacer más fácil o más didáctico la enseñanza. El primer tema que vamos a ver es ¿qué relación tiene la carne y los demonios, o nuestra naturaleza carnal y los demonios? Vamos a entender qué tipo de relación puede tener esta naturaleza carnal con los demonios. Vamos a ver. Primero hay que entender de que la Biblia dice claramente, ¿cierto?, que el cristiano tiene dos naturalezas. Eso es indiscutible e inevitable. Por ejemplo, ¿cierto?, en Romanos 8 del 1 al 13, Pablo habla, ¿cierto?, sobre la carne y el espíritu. Habla sobre andar en el espíritu y no andar en la carne. Creo que uno de los versículos que uno más usa, ¿cierto?, es el de Gálatas 5 del 16 al 25, cuando dice las obras
de la carne son, etcétera, etcétera, y da una lista de las obras de la carne. Vamos a ver Gálatas, para leer, creo que solamente el versículo 16, que es importante porque nos va a dar luces de que un cristiano realmente tiene dos naturalezas, una carnal y una espiritual. No es que cuando una persona es convertida, esa carne se va, ¿ya? Porque vamos a probarlo bíblicamente. Se me perdió Gálatas. ¿Alguien Gálatas 5. Sí, Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Tú me dices hasta dónde termino ya. El 17, por favor. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del espíritu y el espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Ahí, amén. Gracias, pastor. Entonces, ¿cuál es el tema principal de esto? Primero, ¿a quién le está hablando Pablo? ¿A inconversos o a conversos? Entonces, Pablo le está hablando claramente a gente cristiana. Incluso uno lee, ¿cierto? Antes, ¿cierto? Donde dice, ¿quién os estorbó, ¿cierto? Si ibais bien, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, está hablando con cristianos. Por lo tanto, si él dice, andad en el espíritu y no satisfagáis las concupiscencias de la carne, está hablando de que el cristiano tiene la opción de satisfacer las concupiscencias de la carne. O si no, ¿para qué exhortar a los cristianos a que no anden en la carne si fuese imposible porque no tuviesen una naturaleza pecaminosa o una naturaleza carnal? Entonces vemos de que realmente la Biblia nos exhorta, y no solamente acá, sino en muchos versículos bíblicos, ¿cierto? Exhorta a los cristianos, ¿cierto? A no andar en la carne. Vamos a irnos a Romanos 8. Para entender un poquito más. Entonces, Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Vamos a leer el versículo 4. Dice: para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, mas los que se ocupan del Espíritu, de las cosas del Espíritu se ocupan. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿a quién le está hablando Pablo otra vez acá? A cristianos. Entonces, él habla de que hay dos naturalezas. Una es carnal, vendida al pecado, y la otra es espiritual, ¿cierto?, que se ocupa de las cosas del Espíritu. Y en los versículos 12 y 13 exhorta a que cristianos debemos hacer morir las obras de la carne andando en las cosas del Espíritu. Entonces, el primer concepto es saber de que un cristiano tiene naturaleza carnal y pecaminosa. Porque hay algunas ¿cómo podría decirlo? Algunas enseñanzas, ¿cierto?, que dicen de que cuando la Biblia habla de carnales está hablando de gente que no se ha convertido. Y no es así. Y vamos a intentar explicar bien este tema. Pero un cristiano tiene una naturaleza carnal y tiene una lucha constante. El mismo Señor Jesucristo habla sobre esta lucha. Dice, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, cuando está hablando sobre no caer en tentación. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía de que hay una naturaleza carnal que no está dispuesta a vencer la tentación, y hay una naturaleza espiritual que sí tiene la disposición y las fuerzas para vencer la tentación y vencer el pecado. Entonces va a depender de nuestra decisión, de dónde nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestra mente, nuestras emociones, es a lo que nosotros le vamos a dar puerta, ¿cierto?, para que nos influencie. Si yo ando en las cosas del Espíritu, le voy a dar cabida a que mi espíritu se fortalezca y pueda hacer morir las obras de la carne, como sale acá. Pero si yo me ocupo en las cosas de la carne, ¿cierto?, mi hombre carnal se va a fortalecer y obviamente no voy a poder hacer la voluntad de Dios, por lo menos como Dios quisiera. Entonces, hay una naturaleza carnal. También Pablo dice en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice:
¿cómo se llama? Textualmente dice, de la manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales. Aquí está hablando Pablo con cristianos. No pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais ni aún podéis, porque todavía sois carnales. Entonces, estos cristianos eran, ¿qué cosa? Carnales. Eran cristianos. Creyentes carnales. Eran creyentes, justamente, pero eran carnales. Incluso Pablo dice, vosotros tenéis todo, tenéis dones, tenéis profecía, tenéis lengua, pero eran carnales. Entonces, no se trata de dones, sino se trata de lo interior. ¿Qué es lo que me está guiando? ¿La carne o el espíritu? Y esa es una lucha que todo cristiano debe, ¿cierto?, lidiar durante toda nuestra vida, hasta la promesa de la redención completa, que va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Bueno, ¿algo que quieran agregar, pastores? Creo que está clarito. Amén. Ya. Bueno, ya vimos en Gálatas, ¿cierto?, que también Pablo exhorta a andar en la carne, a andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque hay deseos carnales en nosotros. El que diga aquí, hermanos, que no tiene deseos carnales, le vamos a prender una velita, ¿cierto?, y nos vamos a sacar fotos con él. Todos tenemos luchas con los deseos carnales. Incluso Pedro es más claro en decir esto, en 1 de Pedro 2:11. Si ustedes quieren leer algún texto. No. Es que estoy intentando hacerlo lo más rápido posible porque sé que este estudio es largo. No, pero date el tiempo, que es importante que la gente pueda entender. Amén. Y en cierta manera la carne es el punto de contacto que tiene Satanás. Por eso dice que Jesucristo dijo, el Satanás no haya nada en mí, no hay puntos de contacto en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo, aunque si bien es cierto, dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne, o sea, no estamos bajo esa naturaleza de pecado. Y esa es la diferencia. Claro. Entonces dice en 1 de Pedro 2, versículo 11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nuevamente Pablo le está hablando a quienes, a cristianos, no al mundo, ¿cierto? Le está hablando a cristianos. Yo les digo que ustedes o se abstengan de los deseos carnales, o sea, está dando por cierto de que el cristiano tiene deseos carnales y que esos deseos carnales batallan contra nuestra alma. Entonces, eso es lo que hay que entender, de que el cristiano tiene dos naturalezas desde que nace de nuevo, la espiritual y la carnal batalla para destruir el alma con los deseos carnales, que no solamente es sexo, soberbia, arrogancia y muchas otras cosas más. Y el espíritu batalla a favor del alma, para justamente darnos la bendición y la influencia que Dios quiere dar por medio de su espíritu. Amén. Ahí le vamos a pedir que puedan silenciar sus micrófonos. Algo importante que señalar, amados, que cuando dice la Escritura batallan contra el alma, si bien es cierto que es lo que se contamina cuando abrimos puerta a la carne, es el alma. Y creo que es importante también entender, hermano, darnos que nosotros tenemos tres partes, somos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu, como dice la palabra. Amén. Y esa es la parte que en cierta manera nosotros somos contaminados, porque el espíritu queda sellado. Cuando habla de sello es decir que ahí queda el espíritu de Dios y ahí ningún demonio va a entrar, porque nuestro espíritu fue sellado. Dice la Escritura en Efesios, que habiendo creído en el Evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo vuestra promesa. Y la palabra sello es una marca, es una estampa, es algo que Dios pone en nosotros. Pero ¿qué pasa con el alma y el cuerpo? Es como la tierra prometida, tenemos que ganarla, tenemos que batallarla, dice, pelea la buena batalla de la fe. Entonces, cosas que tenemos que ir conquistando en nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, quiero que puedan entender el primer concepto de que tenemos una naturaleza carnal que batalla contra el alma y tenemos una naturaleza espiritual desde que nacemos de nuevo. Ahí puse un versículo bíblico que está en Mateo 26, ¿cierto? Donde el mismo Señor Jesucristo dice justamente de que la carne está enferma o es débil, ¿cierto? En la versión 1960.
pero el espíritu está dispuesto para no caer en la tentación. ¿Ya? Vamos a pasar a otros conceptos para poder entender justamente lo que estaba mencionando la pastora. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a entrar en el tema del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque una persona es salva cuando nace de nuevo, ni antes ni después. Entonces, en Juan 3, del 3 al 6, dice, ¿cierto?, el Señor de que es necesario, ¿cierto?, nacer del agua y del Espíritu para poder ver o entrar al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí está hablando el Señor del nuevo nacimiento, y aparte el Señor dice: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a leer ese versículo mejor, y yo les voy a pedir, si tienen la Biblia, que lo pongan ahí para que lo lean, ¿cierto? Y lo analicemos un poquito, porque aquí empezamos a hablar ya de una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal que no se mezclan, que no tienen nada en común. Se oponen entre sí, dice la Biblia. Pese a que están dentro del creyente, Sí. ¿cierto? Pero son dos naturalezas diferentes, ¿ya? Vamos a leer Juan 3, del 3 al 6. Sí, Ya, lo puede usted. Juan 3, del 3 al 6. Sí. Respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. Amén. Entonces aquí queda claro muchas cosas, hermanos. Entre esas, esta última frase que dice el Señor Jesucristo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dando a entender de que la carne no se puede regenerar y la carne no se puede salvar, como dice Pablo también, ¿cierto? Dice que este cuerpo incorruptible no puede, corruptible, no puede heredar lo incorruptible, sino que es necesario ser vestidos de otro cuerpo de naturaleza espiritual, y ahí está hablando de la resurrección. Entonces, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el cristiano, cuando se convierte, lo que nace de nuevo en él, lo que se regenera, no es la naturaleza carnal, es la espiritual. El hombre interior. El hombre interior. Entonces, el nuevo hombre, la nueva criatura, el hombre interior, el hombre del corazón, ¿cierto?, el espíritu, ¿cierto?, nace de nuevo, y eso es lo que puede entrar y ver el reino de Dios. El espíritu. El espíritu. Porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu, justamente. Dios no tiene nada que ver con la carne, absolutamente nada. Al contrario, vino justamente porque por causa del pecado, todos nosotros heredamos esa naturaleza carnal pecaminosa vendida al pecado y que está destinada a la condenación eterna. Por eso que Dios se tuvo que hacer hombre, morir en una cruz y resucitar por nosotros, para darnos esa nueva vida, esa oportunidad de nuevo nacimiento, que es un milagro de Dios. En el Salmo 51:5 dice, ¿cierto?, de que en pecado me concibió mi madre, en maldad fui concebido. Por lo tanto, vemos de que desde el nacimiento nosotros nacemos con esta naturaleza pecaminosa, ¿no? Entonces, cuando nacemos de nuevo, ¿cierto?, se instala la naturaleza espiritual de Dios dentro de nosotros. Lo vamos a ver en 2 Pedro 1:4, aunque hay más versículos bíblicos que hablan de eso, pero vamos a ver 2 Pedro 1:4. Dice lo siguiente: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Vemos aquí de que una de las promesas más grandes es que Dios nos quiso hacer parte de su naturaleza divina. Y ahí entra el concepto del nuevo nacimiento, de la nueva criatura, del nuevo hombre, ¿cierto? Parte de la naturaleza divina. ¿Dónde se instala esa naturaleza divina? En el hombre interior, en el espíritu. Pero a la vez, nosotros tenemos aún esta naturaleza carnal. Entonces nosotros tenemos que abrirnos a lo que nos está explicando la Escritura y no encerrar la Escritura a nuestros conceptos humanos, porque uno tiene un concepto natural, pensando cómo pueden haber dos cosas
en un mismo lugar. Mm. Pero en Dios las cosas no son así, porque Dios trasciende a los límites que tiene este tiempo en el que uno vive, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene dos naturalezas dentro de él, pero no es que compartan físicamente un mismo lugar, sino que son dos naturalezas, dos esencias, dos influencias diferentes. Una que es carnal, vendida al pecado, y una que es espiritual, que es de Dios, y está creada a la imagen de Dios. Como dice, que fue creada a la imagen del que lo creó. Amén. Entonces, tenemos parte de la naturaleza divina, pero eso no quita que tengamos una naturaleza carnal. Entonces, voy a intentar ir avanzando. Ya. Otros nombres para esta nueva naturaleza espiritual. Y ahí ustedes pueden ver muchos nombres, después ustedes pueden ver estos versículos bíblicos con más tiempo. Yo solamente les quiero compartir un versículo bíblico para explicarles, ¿cierto?, el tema de lo que es nacido de Dios, que es lo que es necesario entender, ¿cierto?, para poder hacer la diferencia entre qué es carne y qué es espíritu, porque a veces un versículo bíblico está hablando específicamente de esta naturaleza espiritual y a veces nosotros pensamos que está hablando de la totalidad del creyente. Ya vamos a hablar de que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Pero quiero ver este tema en Juan, que es un versículo que creo que no está ahí, pero creo que nos va a ayudar bastante. Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. Sí. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carnes, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, aquí hay un tema importante. Dice, mas a todos los que recibieron, más a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Cristo, ¿cierto? Les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Aquí está hablando de que la salvación es por fe, de recibir al Señor Jesucristo, ¿cierto?, como Señor y Salvador. Pero aquí hace una descripción de qué pasa en la salvación en el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y esa palabra engendrados está hablando de nuevo nacimiento. Entonces, ¿cuándo nosotros somos salvos? Porque dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, cuando realmente nosotros recibimos al Señor Jesucristo y creemos en su nombre, en una fe sincera, en una conversión, en un arrepentimiento sincero, ¿cierto? Somos engendrados, no por naturaleza ni de hombre ni de varón, como dice acá, sino somos engendrados de Dios. Y esa es la nueva naturaleza, nuevo nacimiento, que lo voy a complementar con Efesios 2, versículo 3 en adelante, si mal no recuerdo. Efesios 2:3. Sí, creo que es del 4 en adelante, desde el 4. Desde el número 4. Sí. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Entonces, dice que Dios por su mucho amor, dice, amados, aún nosotros estando muertos, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Nos está hablando de que el proceso de la salvación es cuando yo paso de estar muerto en delitos y en pecados a la vida de resurrección del Señor Jesucristo. Y ese proceso pasa cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando recibimos el perdón de Dios, nosotros pasamos de muerte a vida. Ahí nazco de nuevo, tengo la vida de Dios, que es esto mismo que estaba en Juan 1, ¿cierto?, que hablaba de ser engendrados. Cuando nosotros recibimos al Señor, creemos en su nombre, ¿cierto?, nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza, somos resucitados juntamente con Cristo Jesús. Lo voy a complementar con otro versículo para avanzar en el otro tema principal, en realidad, en Colosenses 2, por ejemplo. En el versículo 12 dice, en el versículo 13 dice, a vosotros estando muertos en pecados,
Está hablando exactamente lo que vimos antes, ¿cierto? Y en la incircuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuándo nos vivificó? Cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, ¿cierto? Nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza. Es el perdón de Dios el que nos hace nacer de nuevo. Entonces, tenemos esta nueva naturaleza y vimos de que bíblicamente aún puede operar en un cristiano, y ciertamente opera en un cristiano, la vieja naturaleza o la carne. ¿Amén? Amén. Ya. Vamos a ver algunos versículos bíblicos para entender. Vamos a ver 1 de Juan 3:9. Dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, cuando yo leo este versículo bíblico digo, entonces un cristiano que ha nacido de nuevo no podría pecar. Pero si yo miro en mi vida personal, ustedes miran en sus vidas personales, nosotros pecamos. Y es más, el mismo Juan en esta misma carta, en 1 de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y dice: y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, está diciendo de que estas cosas os escribo para que no pequéis, pero dice de que el cristiano podría pecar. Y es más, debe luchar por no pecar. Entonces, es una aparente contradicción. Porque acá dice de que cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él. Pero el mismo Juan dice anteriormente: hijitos, si alguien peca, tenemos un abogado ante el Padre. Entonces, eso no es que una persona tiene que volver a convertirse, ¿cierto? Y todo de nuevo, sino que cuando está hablando de que lo que es nacido de Dios, o que el que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente está en él, está hablando de la naturaleza divina, del nuevo hombre, del hombre interior, ¿cierto? Está hablando de que eso que es nacido de Dios, que es nuestro espíritu, nuestro hombre interior, no peca. Lo que peca, ¿cierto? O lo que nos induce al pecado es nuestra naturaleza carnal. Cuando yo me someto a la naturaleza carnal, peco. Pero el hombre interior no es el que peca. Soy yo el que decido hacerle caso a la influencia del espíritu o a la influencia de la carne. Entonces, este versículo bíblico no está hablando de que un creyente en sí mismo no pudiera pecar, sino porque en toda la Biblia hay tantas exhortaciones a los cristianos a que no pequen, a que no anden en la carne, a que no caigan en fornicación, a que no mientan, a que digan la verdad. Si realmente fuese cierto, un cristiano no pudiera pecar jamás. Sino que este versículo está hablando de la naturaleza divina. La naturaleza divina, que está hecha a la imagen del que la creó, no puede pecar y no peca. Esa es la nueva criatura que está dispuesta a orar, a buscar de Dios, a perdonar, a amar, a hacer la voluntad de Dios. Y es nuestra carne la que se opone a toda esa influencia que Dios nos quiere dar por medio de nuestra nueva naturaleza. Y soy yo el que finalmente decido, ¿cierto?, a quién me voy a someter. Hay otro versículo en 1 de Juan 5:18 que también dice algo parecido. Dice: sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Entonces, uno al ver este versículo bíblico dice: pero entonces los que han nacido de nuevo no pecan. Entonces, cuando yo peco, ¿es decir que no he nacido otra vez? No, hermanos, sino que está hablando de que lo que es nacido de Dios no peca. La nueva criatura no peca. Y como yo he sido engendrado de Dios, me guardo a mí mismo, andando las cosas del Espíritu, y así el maligno no me toca. ¿Amén? ¿Quiere decir algo? Entonces, ahí vemos algunos versículos, ¿cierto?, que hablan sobre la vieja naturaleza. Vamos a analizar un poco de Romanos 7 para entender una analogía que vamos a hacer de la carne y las águilas del cielo. Van a perdonar, hermanos, que esté un poco acelerado, pero el tiempo apremia. Romanos 7. Guarden todas sus preguntas para el final, amados. Vamos a poder responder. Y
a las 3 de la tarde vamos a ver los argumentos bíblicos que se usan para decir que un cristiano no puede tener demonios y los vamos a analizar, por lo menos los versículos que se usan que son más serios, ¿cierto? Romanos 7, Pablo habla, ¿cierto? Desde el versículo, por ahí lo noté, del versículo, bueno, vamos a leer, ¿puede leer desde el versículo 14, pastor? Romanos 7, 14. Sí, yo lo voy a ir interrumpiendo. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Ya. Entonces, ¿qué dice Pablo? Siendo apóstol, siendo creyente, usado por Dios, hablando en lengua más que todos, como dice él, etcétera, etcétera, dice yo soy carnal. Y es más, dice vendido al pecado. Entonces dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero dice más, yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Ahí está hablando porque él, siendo cristiano, él pudo darse cuenta que en él había una naturaleza carnal que estaba vendida al pecado, o sea, entregada al pecado. Vamos a seguir leyendo más. Verso 15. Porque lo que hago no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y aquí hay el tema de qué es lo que yo quiero hacer. Y ahí está mi voluntad. Pese a que Pablo tenía esta naturaleza carnal, él no quería hacer la voluntad de la carne, sino la voluntad del Espíritu. Pese a que esta naturaleza o esta influencia pecaminosa estaba, ¿cierto? Pero él no se sometía a esto. Podemos seguir. 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que hace esto, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer está en mí, pero no el hacer lo bueno. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, ya no soy yo mismo, sino el pecado que mora en mí. Amén. Entonces, ¿qué es lo que mora en la carne? El pecado. Pablo dice de que esto que él está viendo, que es vendido al pecado, que es carnal, dice yo soy carnal, etcétera, etcétera, está hablando de el pecado que mora en mí, que es un sinónimo también de la vieja naturaleza. Cuando él dice yo soy carnal, él no está hablando de andar en la carne, sino que está hablando de que él se dio cuenta de que su naturaleza humana es carnal. Pero dice, yo no hago lo que quiero, sino que él está hablando de que, y ahí donde está el tema, el querer, porque nuestra voluntad es lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que yo decido hacer, lo que yo quiero hacer, lo que yo deseo hacer, es donde se va a inclinar finalmente mi voluntad, mi mente. Entonces, su voluntad, su mente se inclinaba a no hacer esto carnal, sino inclinarse a seguir la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, ahí, él, pese a que tiene una naturaleza carnal, no anda en la carne. Pero está la naturaleza carnal ahí, pero él no anda en la carne. ¿Por qué? Porque lucha. Como decía el mismo Pablo, Pedro dice, os abstengáis de los deseos que batallan contra el alma, etcétera, etcétera. Pero cuando el cristiano peca, cuando anda en la carne, cuando me someto a estas pasiones, a estos deseos, y yo empiezo a obrar, a pensar, a hablar, a vivir conforme a esta naturaleza pecaminosa o a este pecado que mora en nosotros. Ahora voy a aportar un poquito. Bueno, es importante para todo creyente en nuestra vida diaria saber identificar tu carne. Si tú no conoces tu carne, nunca la vas a poder crucificar. ¿Cuántos cristianos días no conocen su carne y por ende no pueden negarla? Y este tema es muy profundo, porque aquí termina la creación antigua adánica y empieza la nueva. En este es el filo de lo negativo, de lo destructivo, y es el inicio de lo nuevo. Entonces, si yo no entiendo esto, pídele a Dios, hermano, porque realmente es un tema para mí muy profundo. Hoy día en la iglesia se habla mucho de que somos más que vencedores y está bien, de que Dios nos bendice, está bien, pero no se nos habla realmente la obra redentora ni que lo que pasó en la cruz. Y realmente, si usted empieza a leer
desde Romanos 6 hasta Romanos 8, habla exclusivamente de las dos naturalezas. ¿Por qué le da tanto énfasis Pablo? Porque si nosotros no identificamos que somos primero hombres degradados por el pecado, nunca vamos a poder nosotros vivir en lo nuevo. Y va a haber una mezcla de elementos. Entonces, cuando yo entiendo que el hombre tiene que morir, el hombre viejo, y obviamente no por una fuerza humana, sino mediante el Espíritu. Por eso que una persona que no ha sido regenerada no puede hacer morir porque no está viva. Tiene que tener la otra naturaleza para hacerla morir. Entonces, si una persona no conoce su hombre viejo, no lo puede llevar a la cruz. Y yo le pido a usted, y yo también oro por eso, que Dios me muestre mi naturaleza caída, porque realmente, hermanos, es algo que Dios aborrece y lo puso en la cruz. Lo aborrece tanto que en Romanos capítulo 6 lo llevó a la cruz y lo mató. Literalmente lo mató. Posicionalmente dice que hemos sido muertos juntamente con Él. En base a ese sacrificio yo puedo negar mi carne. No es tampoco con mis capacidades humanas, no es decir yo no voy a pecar, no, sino que es la base legal, escritural, es que Él ya me mató en Cristo Jesús. Yo fui injertado, mi hombre viejo fue injertado para que una vez aniquilado yo practique la muerte de ese hombre viejo que constantemente quiere gobernar. Y ahí es una lucha. Y como dice la palabra, es una decisión que tengo que hacer diariamente. Pero pidámosle a Dios que nos muestre el hombre viejo. El hombre viejo es algo horrible, hermano. Horrible. Mientras usted más conoce al Señor, se da cuenta que tiene una naturaleza tan perversa que es necesario que esa naturaleza esté muerta y que la hagamos morir nosotros. Porque es una decisión, como recién dice la palabra. Pablo tenía esta lucha, porque dice, él quería hacer lo bueno, pero hacía lo malo. Y había una ley, usted sabe que una ley de la gravedad, por mucho que yo diga, no quiero que esto caiga, va a caer igual. ¿Por qué? Porque hay una ley que se cumple inexorablemente. Y esa ley es la que me lleva al pecado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Dios envió a su Hijo. Pagó por nuestra maldad, no solamente por nuestro pecado, sino que aniquiló al hombre viejo en la cruz, le dio muerte, para que nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, la naturaleza caída es el término de lo malo y la naturaleza nueva es el inicio de lo nuevo. Y nosotros tenemos que aprender a vivir, a andar en la nueva. Hay muchas personas que viven en la iglesia aún con carne y hablan en la carne, se mueven en la carne, predican eso hasta en la carne, porque son llevados por celos, por envidia, división, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que aprender. Esto es para mí es fundamental, para que de aquí en adelante mis obras sean hechas en Dios y no por fuerza humana, no por capacidad humana. Entonces, esto es importante, el tema que se está pasando. Es importante entenderlo. Amén. Yo creo que uno de los temas que más se debería predicar en la iglesia es sobre la carne y el espíritu. Sí. Cómo hacer morir la carne y cómo vivir en el espíritu, porque en cualquier otro tema que uno quiera tocar, de liberación, de bendición, de herencia, todo va incluido este tema sí o sí. Y creo que es esencial para un discípulo justamente conocer su carne. Usted tiene que convencerse de que su naturaleza carnal es capaz de hacer las depravaciones más terribles y las cosas más crueles que usted se puede imaginar, porque es una naturaleza caída. Claro, y es una que Dios aborrece. Dios no va a tratar Dios trató con su carne a través de la muerte. Él ya no trata con la naturaleza vieja, ya la crucificó. Romanos capítulo 6 lo habla extensamente. Dios está tratando con su nueva naturaleza. Justamente. Dios no se mueve en la carne. Sí. Y Jesús es enfático. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y eso puede ver y entrar al reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es. O sea que Dios no se mueve en la carne. No se mueve en la carne. Entonces, es importante entender. Y un ejemplo es la iglesia de Corinto. Vemos de que tenían profecía, tenían todos los dones. Pablo dice, vosotros tenéis todos los dones. Sí. Tenéis profecía, tenéis lengua, tenéis revelación y todo lo demás, pero eran carnales, como ya vimos. Entonces, el tema es, Pablo estaba enfocado en lo interior, no en los dones y en la pompa que yo profetizo, etcétera, etcétera, porque eso son dones. Incluso hay un salmo que dice Dios dio dones a los rebeldes. Entonces, el don
no me dice mi interior y tampoco me dice mi condición, ¿ya? Porque incluso Dios profetizó por medio de Saúl, pese a que él ya estaba en rebelión en contra de Dios. Y Dios usó una burra para hablar al profeta. Entonces, es el interior. Es el interior. Dios trabaja de adentro hacia afuera. Dios quiere influenciar de lo más profundo del creyente hacia las cosas externas, hacia mis pensamientos, mi carácter, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué es importante poner este fundamento? Porque así usted va a poder entender que tenemos una naturaleza carnal y necesita conocerla. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos esta naturaleza carnal, no podemos conocer la plenitud del amor de Dios. Porque no entendemos de qué nos ha redimido Dios muchas veces y nos volvemos soberbios. Y muchas veces, por no entender este concepto, nos volvemos críticos y juzgadores de los demás. Porque el hermano pecó, ¿cómo se le ocurre caer en esto y todo lo demás? Como si nosotros no pudiéramos caer. Entonces, ahí nosotros podemos realmente darle en humildad, ¿cierto? Darle rienda suelta al Espíritu sobre nuestras vidas. Si usted quiere saber y profundizar este tema, le recomiendo que usted lea los libros de Watchman Nee, El hombre espiritual, La vida cristiana normal, La cruz en la vida cristiana normal, y ahí se da cuenta que realmente es un tema muy necesario. Hoy día yo creo que la iglesia necesita volver a estos nuevos temas, porque como dijo el hermano Eduardo, si yo no sé vencer mi carne, si yo no sé identificar mi carne, jamás voy a poseer las otras promesas, porque va a haber un gobierno humano en mi carne, como le pasó a Corinto. Corinto era una iglesia llena de Espíritu Santo, pero dice que habían celos, había sectarismo, habían disensiones, y no soy carnales, porque esa es la manifestación de la carne. Los celos, la ira, el enojo, las pasiones, todas esas cosas que no. Esa es la manifestación de la carne. Entonces, cuando usted tenga celo, cuando usted tenga envidia, es la manifestación de su carne. Sea como sea lo que es, como sea la situación. Entonces tiene que hacer morir eso, porque hermano, cuando usted no hace morir eso, usted no entra en la plenitud del Espíritu. Y aunque usted sea regenerado de nuevo, y aunque usted tenga una naturaleza de nuevo, usted va a vivir en algo viejo, no en algo nuevo. Y lo nuevo es lo que fructifica en nosotros, lo que nos hace fructificar. Por eso que hay hermanos que nunca dan fruto, porque no han sabido crucificar, o primero identificar la carne para llevar a la cruz. Si yo no identifico la carne, jamás me voy a saber que eso es carnal. No incluso, como dijo el hermano Eduardo acá, cuando nosotros leemos Biblia y juzgamos a los demás, también es una actitud carnal, porque la Biblia dice que nosotros no debemos juzgarlos, no debemos juzgar la paja del ojo ajeno. Pero cuando la mente carnal interpreta la Biblia carnalmente, nos ponemos juiciosos, y ahí que usted ve bastante gente diciendo cosas que a lo mejor no debería decirlo. Claro. En fin. Y es importante que... ¿Por qué es importante esto, hermano? Porque mientras más yo reconozca lo vil que soy como hombre carnal, ¿cierto?, más grande va a ser mi experiencia de redención. Mientras yo más entienda, yo siempre trato de explicar esto, mientras yo más entienda lo lejos que estoy de Dios, más voy a apreciar que Dios se haya acercado a mí por medio del sacrificio de Jesucristo. Pero muchas veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, porque quizás no hemos fornicado, porque no hemos caído en droga, porque no hemos caído en alcohol, porque no hemos hecho muchas cosas que quizás otros han hecho. Entonces creemos que estamos en un estatus superior y creemos que estábamos quizás un poco más cerca de Dios. Entonces nuestra experiencia redentora es limitada, porque no podemos experimentar el espectro total, ¿cierto?, de el amor de Dios derramado en su sacrificio. Pero cuando yo entiendo que mi naturaleza carnal es vendida al pecado y que no tenía ninguna redención y que estaba eternamente condenada a la condenación eterna y no había nada que hacer, estábamos todos condenados y no había ninguna salida, por muchas buenas obras que yo hiciera, estaba condenada a la condenación eterna. Cuando yo entiendo mi condición de bajeza delante de la majestad de Dios, yo puedo entender que esa brecha es eterna. Por lo tanto, puedo apreciar el amor eterno y entender el amor eterno que tuvo Dios de descender hacia mí, haciéndose hombre y muriendo por mí en la cruz y dándome vida nueva. Porque la vida nueva es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es por mérito humano. Porque si hubiese sido por mérito humano, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir en la cruz para resucitar?
por todos nosotros. Entonces, es necesario entender, ¿cierto?, que esta naturaleza carnal está vendida al pecado, como dice Pablo. Y es importante porque Pablo habla aquí y dice, tengo una naturaleza carnal vendida al pecado, pero ya no se identifica con el pecado. Sino que él dice, es algo que está aparte de mí. Veo que en mis miembros hay otra ley que sirve al pecado, sino que se empieza a identificar con la nueva naturaleza. Y ahí entra un concepto de identidad. Usted tiene que conocer de qué es capaz su carne, ¿cierto? De que su carne es capaz de hacer las atrocidades más grandes, pero ya no identificarse con su carne. Porque usted se tiene que identificar con la identidad que le dio Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Por eso que hay versículos bíblicos, ¿cierto?, que dicen de que hemos sido hechos perfectos para siempre. Sí. Entonces uno dice, pero ¿cómo Dios me hizo perfecto para siempre si todavía veo que tengo esta debilidad, que tengo esto, que tengo esto otro, que tengo esto otro? Entonces, ¿cómo? Justamente. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en las Escrituras diga que Dios nos hizo perfectos para siempre, pero hay otros versículos bíblicos que nos exhortan a ser perfectos? Entonces, ¿por qué? Porque esa realidad, esa perfección está hecha en el hombre espiritual. Y yo me tengo que empezar a identificar con eso, con lo que Dios hizo en mí. Conocer mi carne para negarla, pero saber de que el milagro de salvación que hizo Dios por medio de la muerte y resurrección de Jesucristo separó la carne de mi identidad. Dios ya no me identifica con la carne. Dios me identifica con lo que Él puso adentro. Como hijo. Como hijo. Exactamente. Entonces, Dios me ve como hijo. Dios me ve a través de la nueva naturaleza, porque está hecha a la imagen de Jesús. Por eso que Dios dice hay versículos bíblicos que hablan de que Él nos ve perfectos. ¿Por qué? Porque Él nos ve y Él nos identifica con lo que Él puso dentro de nosotros. Él nos hizo hijos, Él nos perdonó, Él nos lavó, Él hizo todo. Entonces, Él nos ve por medio de esta naturaleza, pero es necesario que yo tenga conciencia de esta vieja naturaleza. Porque si no tengo conciencia, me voy a dejar influenciar y muchas veces creo que es Dios que me está guiando y muchas veces es mi carne. Entonces, es necesario dos cosas, amados hermanos, importantes. Que yo tenga real conciencia de qué soy yo sin Dios. Y ahí está hablando de la naturaleza carnal. ¿Qué soy yo sin Dios? Para que no me enaltezca y a la vez saber qué es lo que soy yo en Cristo. Para que yo no me ningunee tampoco. Pobrecito de mí, soy pecador, sino que yo pueda mantener ese equilibrio. ¿Hay algo más que quiera decir para no te pasar al otro tema? Sí. Bueno, esto es un resumen de lo que ya hemos hablado. Ya. Vamos a buscar para introducir el próximo tema, 1 Tesalonicenses 5:23, que es lo que nos estaba comentando nuestra pastora, que el hombre es tripartito. Tiene tres partes. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice: y el Dios de paz os santifique en todo, o por completo, creo que dice en su versión, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces está hablando de que el completo del hombre, ¿cierto? El hombre completo consta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y de eso vamos a hablar un poco ahora para introducir el tema de los demonios. Yo uso este dibujito, ¿cierto?, que está inspirado en un estudio del apóstol Norman, ¿cierto?, obviamente, para explicar un poco el tema de las dos naturalezas y cómo pueden operar en estas tres partes del hombre, ¿ya? Aunque no vamos a ver todos estos versículos bíblicos, sino que solamente lo voy a usar como para que sea un poco más didáctico justamente, porque yo sé que mi voz es media latera a veces. Ya. Entonces, si ustedes ven aquí arriba, no sé si ven cómo se mueve el mouse, ¿no? Aquí tenemos, ¿cierto?, al hombre tripartito: espíritu, que es lo más interior del hombre, el alma y el cuerpo. ¿Por qué el espíritu es lo más interior del hombre? Porque acuérdense que Pablo dice de que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el espíritu que está en lo más interior del hombre? Entonces, el espíritu es lo que está más interior en nuestro ser. El alma, ¿cierto?, que consta de mente, voluntad y emociones, ¿cierto? Y el cuerpo, que es lo que se relaciona con el exterior, los sentidos. El envase. El envase exterior.
el gusto, el tacto, la vista, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces vemos de que el hombre sin Dios, el hombre inconverso, como dice en Primera de Corintios, no sé si es ese el versículo, 2:14, creo que dice de que el hombre natural no puede, no, sí, ese es el versículo, creo. Sí. Dice que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu porque no puede. 14, ¿cierto? Sí. Dice de que el hombre natural no puede discernir las cosas del Espíritu porque no puede. Porque son locura. Porque son locura para él. Porque un hombre natural no regenerado no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad o locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y ahí está el tema. Se han de discernir espiritualmente. O sea, ¿por qué no las puede entender? Porque no tiene el Espíritu vivo. No ha sido regenerado. No ha sido regenerado. Su espíritu está muerto para con Dios. Cuando ustedes lean en las Escrituras de que el hombre está muerto para con Dios, de que estáis muertos en delitos y en pecados, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Esa palabra muerto es una palabra griega que habla de separación eterna con Dios. Entonces, no es que uno físicamente esté muerto porque estamos todos vivos, ¿cierto? Sino que está hablando de que nuestro espíritu está muerto. No hay relación, no hay comunión con Dios, no hay cabida para que haya una relación, una comunión con Dios antes del nuevo nacimiento, antes de ser salvos. Entonces vemos acá el cuadro que está arriba y al medio, donde Dios quiere influenciar sobre el ser humano, pero el espíritu está muerto, ¿cierto? Y toda influencia llega a ser externa, porque como vimos, ¿cierto? Se han de discernir espiritualmente. Pero la carne es vendida al pecado y Satanás puede operar en la carne, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces Satanás tiene influencia sobre la naturaleza carnal, ¿ya? No confundir cuerpo con carne, ¿ya? Cuando el hombre nace de nuevo, que ya vimos algunos versículos bíblicos de estos dos que están acá, ¿cierto? En Colosenses 13 y en Efesios 2, ¿cierto? Cuando el hombre nace de nuevo, el espíritu vive. Tenemos la nueva vida de Cristo Jesús y en este espíritu se aloja el nuevo hombre, la nueva criatura, la nueva naturaleza. Y ahora Dios sí tiene influencia interna porque ahí habita el Espíritu Santo. Cuando usted nace de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de usted. Pero nosotros seguimos con esta otra vieja naturaleza que es la carnal. Y va a depender de dónde yo ponga mi mente, mi voluntad y mis emociones, si voy a andar según la carne o según el Espíritu. Y aquí puse también otros monitos, ¿cierto? Que están aquí al lado derecho, donde vemos, ¿cierto?, que el hombre natural tiene su casa o su habitación, ¿cierto?, gobernada por Satanás, porque en Efesios 2 habla de que los que están bajo la carne, bajo el mundo, están bajo el príncipe de la potestad del aire, ¿verdad? Pero vemos que cuando el cristiano nace de nuevo, ahora tiene dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva, pero somos niños en Cristo. Entonces es necesario que yo empiece a madurar, ¿cierto?, y empiece ya a mantener aquí ven este que está acá, a mantener una lucha en contra de la carne, como dice en Gálatas 5, ¿cierto? A mantener una lucha en contra de la carne. Entonces yo ya empiezo a pelear, empiezo a buscar las armas, estudiar las escrituras, andar en las cosas del Espíritu. Y una de las cosas principales de andar en el Espíritu no es solamente ir al culto, cantar, orar, etcétera, etcétera, es manifestar el amor de Dios. Porque la base de Dios, o sea, Dios es amor. Entonces, cuando yo manifiesto el perdón inmerecido, cuando yo amo, etcétera, etcétera, estoy andando en las cosas del Espíritu. Quería aportar algo con respecto a la vida del creyente. La vida del creyente, a medida que usted se va llenando de amor, primero para con Dios, porque es el amor más importante, también su amor horizontal tiene que ir creciendo. ¿Qué ha pasado en algunas iglesias? Algunos hermanos crecen de alguna manera deforme, demasiado hacia arriba, pero tienen mala relación hacia los lados. Entonces, para mí ese crecimiento no está correcto, porque en la medida que yo voy amando más a Dios, voy amando más a mi prójimo, voy siendo más paciente, voy manifestando más el fruto del Espíritu. O sea, que si yo digo que conozco a Dios y tengo una pésima relación con mi esposa, con mi hijo, con los pastores, con los hermanos, es porque yo estoy en un engaño. En la medida que nosotros crecemos en conocer a Dios, también crecemos en todas nuestras relaciones interpersonales, ya sean esposos, hijos, abuelos, y podemos relacionarnos con todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque ya no nos gobierna el yo, sino nos gobierna Dios.
Entonces es importante que cuando usted lea Biblia, no se llene solamente de conocimiento, sino llénese de amor. El objetivo de la Biblia es conocer a Dios, pero también vivir de la naturaleza de Dios, que es el amor. Y el amor se expresa en acciones, no en emociones. Y a veces nosotros pensamos que el amor es una emoción, y eso es un error. El amor es un deber, es algo que va más allá. Es cuando tú sabes que tienes que levantarte temprano para atender a tu hijo. Nadie se levanta con gozo, pero sabes que es una obligación, es un esfuerzo para el bien del otro. ¿Me entiendes? Aunque yo no reciba ningún beneficio. Y ese es el amor que tiene que ir creciendo hacia los lados. Así que, hermano, ponga atención. En la medida que usted crece en el conocimiento de Dios, también tiene que crecer hacia su prójimo, en justicia y en amor. Amén. Justamente ese incluso puede ser hasta un termómetro, Sí, para ver si realmente estoy estudiando bien las Escrituras. exactamente. Porque si yo estoy estudiando las Escrituras y no se está manifestando en mí el fruto Sí. del Espíritu, que principalmente es el amor de Dios, Ujú. quizás las estoy recibiendo en la carne y no en el Espíritu. Muy bueno, un orgulloso del conocimiento. Justamente. Entonces ahí estoy estudiando mal las Escrituras porque está provocando en mí Lo contrario. justamente todo lo contrario. Entonces, Me pongo más orgulloso. más orgulloso, más soberbio. Y más criticón. Y más- Entonces, uno de los fundamentos, hermanos, es el amor de Dios, porque justamente Dios no nos amó con emociones, como decía ¿cómo se llama el pastor, sino que nos amó con hechos. Sí. Porque Dios no nos vio y dijo, yo los amo tanto, que son tan amados y lloró. Claro, y lloró ahí, sino que dijo, no, yo los amo y yo me voy a hacer hombre, voy a morir por ellos en la cruz, voy a resucitar porque veo de que no hay salvación posible para ellos, sino que yo mismo intervenga. Y Él nos dio un perdón inmerecido, y nos da un perdón inmerecido hasta el día de hoy que nos sustenta, hermanos. Porque su misericordia y su gracia es la que nos sustenta. Porque muchas veces nosotros pecamos y muchas veces ni siquiera tenemos conciencia de los pecados que tenemos hasta el día de hoy. Y aún así la gracia y la misericordia de Dios nos ha sustentado. Entonces, ese ejemplo de amor es el que tenemos que replicar. Entonces, Dios no nos amó con sentimientos, nos amó con hechos. Una decisión, el amor es una decisión. Yo decido amar, ¿cierto? Y el amor es sinónimo, o van de la mano pegados y son inseparables con el perdón. Sí. Las dos cosas van porque ¿dónde manifestó Dios su amor? Cuando nos perdonó los pecados, cuando se sacrificó. No fue, hijo, yo los amo, vengan porque les voy a dar un abrazo. Sino, ¿dónde fue su manifestación de amor? Cuando nos perdonó, pagó el pecado. Y muchas veces nosotros no somos capaces de perdonar a alguien que no se lo merece. Y justamente el amor de Dios es perdonar a alguien que no se lo merece. Y eso es andar en el Espíritu. Pero eso cuesta. ¿Por qué? Porque se pone en nuestra carne. Sí. Quería... No, pero volviendo al tema pasado, ¿cuándo nosotros podemos vencer? Cuando entendemos que tenemos una nueva naturaleza. Y hermanos, cuando andamos en novedad de vida, se nos va a hacer fácil amar. Porque ya no estoy amando bajo mi precepto humano, sino bajo la nueva naturaleza. Entonces, por eso es que Pablo decía, somos más. ¿Por qué no hablaba de su vieja naturaleza, hablaba de la nueva naturaleza? Y él decía, aunque atribulado en todos, no destruido, y dice que llevando por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús, o sea, ahí vemos que tiene que operar muerte para que se manifieste la vida de Jesús. Y cuando usted empieza a entender y a vivir en la nueva naturaleza, usted entra en un oasis espiritual. Y ya a usted las cosas no le van a afectar como antes. Va a vivir en gozo, que es el fruto del Espíritu, justicia y paz. En el reino. En el reino. Y el reino es eso. Amén. Justamente. Entonces, es sumamente importante este tema, hermanos, aunque este no es un tema en sí sobre la carne, pero independientemente de esto, es un fundamento para poder entender que en la carne pueden influenciar demonios, Sí. ¿cierto? Y que no contradicen nada las Escrituras, ¿ya? Vamos a avanzar, porque este es una diapo que yo uso para enseñar sobre la carne y el espíritu.
Ahora vamos a establecer en este tiempo que nos queda, vamos a establecer de que los demonios operan en la carne, pero no operan en el espíritu. Entonces, los demonios sí o sí operan en la carne y lo vamos a demostrar bíblicamente. Vamos a ver primero el concepto de que los demonios no pueden tocar la nueva criatura, no pueden tocar el hombre espiritual, no pueden tocar donde habita Dios, que es 1 de Juan 5:18, que ya lo habíamos leído, donde dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, ya sabemos que está hablando de la nueva naturaleza, ¿cierto? Más el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿A qué no puede tocar Satanás? Lo que es engendrado de Dios, que es la nueva naturaleza. Volviendo acá, ¿cierto? Satanás no puede tocar el espíritu. Satanás no puede tocar el espíritu que está acá, no puede invadirlo, no puede tocarlo, no puede influenciarlo, porque aquí habita el Espíritu Santo. No puede, ¿cierto? Porque no habrá inicuo, no habrá maldad, ¿cierto? Que pueda estar en la presencia de Dios, como dice en las Escrituras. Y aquí es donde habita Dios. Dios no habita en el alma, no habita en el cuerpo, mucho menos en la carne, como ya vimos. Dios no tiene nada que ver con la carne, más crucificó la carne justamente con su Hijo Jesucristo. Dios habita en el Espíritu. Él se hizo un templo dentro de nosotros, que es la nueva criatura, para poner ahí y habitar ahí en el Espíritu. Pero muchas veces creemos de que Dios está habitando en el alma y en el cuerpo, entonces eso sería una contradicción bíblica, ¿cierto? De ver textos que dicen de que hay pecado que batalla contra nuestra alma, y cómo Dios está en el alma entonces, ¿cierto? Dios habita en el espíritu y desde ahí quiere influenciar sobre el alma y desde ahí quiere influenciar aún sobre nuestro cuerpo. Pero habita en el espíritu, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más de eso más profundamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que no puede tocar Satanás? El espíritu, la nueva criatura, la nueva naturaleza, el nuevo hombre, como usted lo quiera llamar, ¿verdad? Pero el viejo hombre, la naturaleza pecadora o la carne, pueden operar los demonios. Vimos, por ejemplo, en Romanos 7, ¿cierto?, que Pablo habla de el cuerpo de esta muerte. Se lo voy a buscar otra vez. El cuerpo de... claro. 24. Sí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, Pablo está hablando de que la naturaleza carnal, la vieja naturaleza, es llamada por Pablo el cuerpo de muerte o el cuerpo de esta muerte. Y vamos a ver un versículo bíblico que habla el Señor Jesucristo, ¿cierto? Sobre las águilas, ¿cierto? Que dice, donde esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Tengo ese versículo bíblico anotado ahí, como torpedo. Mateo 24:28. Mateo 24:28, donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Ya. Es importante saber primero de que estas águilas o buitres, que yo creo que está harto mejor esa versión, los buitres comen carroña. Carne muerta. Carne muerta. ¿Y su hombre viejo es una? Carne muerta. Y nuestro hombre viejo es nombrado por Pablo como ¿qué cosa? Cuerpo de muerte, carne muerta. Sí. Entonces, donde haya cuerpo muerto, donde haya naturaleza carnal, van a ir, ¿quiénes? Demonios, las aves. Jesús compara a las águilas o las aves del cielo con demonios. Sí. Vemos de que cuando él habla de la parábola del sembrador, ¿cierto? Dice de que una semilla fue sembrada en la orilla del camino. Y cuando hace la explicación de eso, dice de que las aves del cielo, ¿cierto?, vinieron y sacaron esa semilla, y que las aves del cielo es el enemigo, es Satanás, que quita la palabra del corazón. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, ¿cierto?, compara a las aves con demonios. Por lo tanto, donde haya cuerpo muerto, donde haya carne viva, van a haber demonios, justamente, viva. Claro. ¿Por qué? ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo ando en la carne. Porque todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero si yo la mantengo negada, subyugada, ¿cierto?, y yo estoy luchando contra ella, aunque tengo luchas todavía quizás, ¿cierto?, tengo luchas contra la carne, de repente me viene la tentación, pero estoy luchando, no estoy andando necesariamente en la carne. Es cuando yo le doy rienda suelta al odio, a la venganza, a los celos, al juicio, a la soberbia,
a la crítica, a la rebelión, a la queja. Y todas esas cosas que son carnales, yo le doy rienda suelta y le empiezo a hacer caso a esos instintos y empiezo a dejarlos que empiecen a dominar mi mente, mi voluntad y mis emociones. Entonces ahí sí estoy en peligro de que si yo persisto en esa actitud carnal, ya sea tarde o temprano, puede ser que llegue a operar un demonio. Por eso que le dice, no deis lugar al diablo. Exactamente. Porque somos nosotros, y es más, vamos a buscar ese texto bíblico que creo que... Porque ese texto bíblico explica justamente, creo que está en Efesios, ¿cierto? Sí, en Efesios 4 parece. Por ahí está. Efesios 3, no me acuerdo. Porque justamente ese versículo bíblico explica muy bien de que cuando un cristiano le da rienda suelta a la carne, 4:27. le da lugar al diablo. Vamos a leer el verso 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Amén, amados. Aquí muchas veces nosotros creemos de que solamente está hablando de la ira, porque dice no airéis, ¿cierto? Y aunque sí, ¿cierto? Cuando uno está en ira, ¿cierto? Le puede dar ¿cómo se llama? Lugar al diablo, pero hay que leer el contexto completo. Si uno lee desde el versículo 21, no, desde el versículo 22 dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y a vestir el nuevo hombre que es creado conforme a Dios en justicia y santidad de verdad, por lo cual dejad a la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, esta frase, ni deis lugar al diablo, no necesariamente está hablando solo de la ira, está hablando de la carne. Porque ese es el tema principal que viene hablando Pablo. Cuando ustedes lean un versículo bíblico, tienen que leer justamente el contexto y el tema principal que está hablando el que escribió esa carta y a quién le está hablando. Entonces, ¿cuál es el meollo principal que viene hablando Pablo desde mucho antes? La carne y el espíritu. Entonces, ¿cuándo realmente yo le doy lugar al diablo? Cuando ando en la carne o en el viejo hombre. Dice: a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error. Cuando yo no me renuevo en el nuevo hombre, sino que empiezo a caer en el hombre viejo, le doy lugar al diablo. O sea, es bíblico, hermano. Está claro en las escrituras. Quiero dar un testimonio, porque esto es literal, hermano. Esto yo lo viví y esa... Entonces sí, uy, el pastor se endemonió. Sí, me endemonió. Mire, una circunstancia, le pasé una situación a mi esposa y yo, bueno, nunca he sido agresivo con ella, pero me acosté enojado. Así se me enojado con ella. Le di la espalda a mi esposa y me entró un espíritu. ¿Sí? Ese espíritu se llama espíritu de hastío y ataca a los matrimonios. Por eso que en los matrimonios no tienen que acostarse enojados. Y entró un espíritu de hastío que empecé inmediatamente yo a rechazar a Rosana de manera fuerte. Y yo sabía que no era yo, porque yo nunca he rechazado a Rosana, pero sabía que también me había contaminado con demonios. ¿Por qué? Porque dice: airaos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, puede molestarme, pero si ya llegando a la noche tiene que reconciliarse. Porque acuérdense que cuando Jesús los fariseos fueron a buscarlo, era en la noche. Dice: esta es la hora de la potestad de las tinieblas, de la oscuridad. Entonces hay algo que se ocurre en la oscuridad, en la noche. Los peores crímenes ocurren en la noche. Entonces entró un espíritu que empezó a rechazar a mi esposa, y yo sabía que no era yo, porque yo nunca he tenido ese sentimiento hacia ella, y yo busqué liberación, hermano. Confesé mi pecado, lo reconocí, lo renuncié, ayuné, creo que fueron 3 días, y pasé por liberación. Y fue libre de ese espíritu hostil. Y ahora yo puedo identificar ese espíritu que ataca a los matrimonios. Es un espíritu que ataca a los matrimonios. Es un espíritu que le entra tanto al hombre a la mujer y provoca un rechazo así como que la aborrece. Es porque usted abrió puerta a través del enojo. No perdonó a su cónyuge y se expuso a dar lugar a ¿quién? Y el diablo no pierde oportunidad. Porque dice que es como un león rugiente buscando a quien devorar. Y encontró en mi carne. Gloria a Dios que Dios me dio la sabiduría y me di cuenta que yo estaba contaminado con demonios y que yo necesitaba ser liberado. Y cuando yo fui liberado de esa contaminación,
salió ese espíritu demoníaco, Dios me llenó de algo mayor. Y desde esa fecha, mi amor hacia mi esposa ha ido creciendo. Y hay algo que descubrí yo en la liberación. Lo que sale no se compara con lo que entra. Porque cuando fui liberado de ese espíritu de hastío, Dios me dio algo mayor, un amor mayor hacia mi esposa, que ese amor a mí me ha enseñado a amar a mi esposa y ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo en amor. Y hermano, es maravilloso cuando tú eres liberado de una manera eficaz. Es maravilloso porque desde ese momento el diablo nunca más ha atacado esa área de mi vida, porque sabe que Dios puso como un baluarte ahí, como un sello, y eso a mí me ha llenado de gozo. Y yo se lo digo como testimonio. Yo, un hombre nacido de nuevo, con un ministerio, un pastor, cometí un pecado, no un error, pecado. Me arrepentí y busqué ayuda. Por eso es importante, usted no permita que el diablo gane más ventaja sobre su. Busque inmediatamente ayuda, porque se va agravando. Es cuando usted tiene y se le impone una astilla, eso va enconando, hasta el final después al juego puede hasta cortarle el dedo. ¿Por qué? Porque se va pudriendo. Bueno, eso es lo que hacen los demonios, nos corrompen. Entonces yo busqué ayuda, confesé mi pecado, se lo confesé a mi esposa, se lo confesé al hermano que me ministró y fui liberado. Y estoy libre de ese espíritu que a lo mejor hubiese destruido mi relación y mi matrimonio. Así que, hermano, para mí fue esto literal. No debemos de dar lugar al diablo, porque me acosté en mi carne, enojado, dice. Así que se lo digo. Y el diablo justamente busca ocasiones para poder entrar. Entonces, un cristiano podría ser influenciado por un demonio, sí. ¿Dónde? En la carne. Y esto no se contradice nada con que habite Dios en un cristiano, porque Dios no tiene nada que ver con la carne. Nada. ¿Por qué? Porque ya vimos de que esa naturaleza carnal es vendida al pecado y Dios no tiene nada que ver con el pecado. Es más, el pecado no puede habitar juntamente en la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puede un cristiano tener dos naturalezas? Porque son dos naturalezas. Por ejemplo, bueno, quizás más tarde tú vas a tomar el tema, pero si Dios dice, pero ¿cómo los demonios pueden dar con el Señor? Bueno, ¿cómo puede habitar Dios en la carne tuya? Explícame eso. ¿Cómo Dios habita en tu carne? ¿Cómo habita cuando tú tienes pensamientos malos? Sí. Dime tú. ¿Y Él sigue habitando ahí? ¿O te deja y dice, no, ya tuve pensamientos malos, me voy? No. Claro. Ahí vemos cuenta. Y usted sabe que la carne es peor que un demonio, porque los demonios usted los echa y se van, pero la carne sigue ahí. Y la carne dice, no se puede sujetar. Los demonios se sujetan. Nosotros trabajamos en el ministerio de liberación y los demonios usted le ordena, obedece y se van. La carne no. La carne se niega. Se opone. Se opone. Y usted sabe que la carne es el engendro del diablo, porque él corrompió a Adán de tal manera que se hizo un aliado del diablo. Y fue tanto que, si usted lee la escritura, Dios tuvo que mandar un juicio del diluvio, porque dice que todo el intento del corazón del hombre era de continuo al mal. Eso era el hombre viejo. Eso es lo que está hoy día gobernando en todos los ámbitos de la sociedad. Y es importante entender este tema, hermano, porque el tema de la liberación muchas veces también se ha malentendido. Es decir, que simplemente echar fuera demonios, que vengan todos porque vamos a reprender y se van a ir los demonios y mientras griten y tosan o boten algo están libres. Y no, hay que ir a la raíz, que justamente es la carne. La raíz que le abrió puerta al demonio es la carne. Entonces, ¿qué es lo que hace un demonio literalmente? Cuando yo persisto en andar en la carne y no me arrepiento y Dios me da conciencia o me hablan, ¿cierto?, que me tengo que arrepentir, o veo en las escrituras que me tengo que arrepentir y yo persisto en andar en la carne, tarde que temprano va a entrar un demonio y va a ¿qué cosa? A fortalecer ese deseo carnal, esa concupiscencia carnal. Ya sea en el área sexual, en el área del enojo, en el área de la falta de perdón, va a fortalecerlo. Por lo tanto, cuando yo quiera salir, cuando yo me dé cuenta de que ya es algo incontrolable, me voy a dar cuenta que no voy a poder con mi fuerza. Porque un demonio tiene una naturaleza espiritual que es superior a la naturaleza humana, obviamente sin Cristo. Sí.
Por lo tanto, no voy a poder salir porque hay algo que ya excede el poder de mi voluntad que está influenciando el demonio. Por eso que el cristiano necesita liberación. Porque solamente en el nombre de Jesús que ese demonio se somete y tiene que salir, porque es el nombre de Jesús quien lo venció. El sacrificio de Jesucristo fue el que lo venció. Entonces, es importante que para recibir liberación necesito primero, ¿qué cosa? Admitir que tengo un problema espiritual, reconocer mi pecado, confesarlo, recibir el perdón de Dios, y eso ya le quita derecho legal a Satanás que estar ahí, porque ese pecado, donde el diablo tenía derecho de estar ahí, en mi carne, porque yo le di rienda suelta a la carne, y ya fue pagado en el sacrificio de Jesucristo. Por lo tanto, solamente ahora falta echarlo fuera, en el nombre de Jesús. Entonces, sumamente importante y entender, hermanos, que bíblicamente la carne le da lugar al diablo. En la carne, en la vieja naturaleza, pueden operar demonios. Y ciertamente operan demonios, si nosotros le damos riendas sueltas. Esto no significa que si usted tiene un mal pensamiento, entre un demonio. No se trata de eso. Justamente. Si usted tiene un mal pensamiento, es su carne. ¿Qué? Yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Negarlo, luchar contra eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, entonces tengo que empezar yo a luchar, ¿cierto? Con las armas espirituales que Dios me da, ¿cierto? La palabra de Dios que ya tengo en mi corazón, etcétera, etcétera, y luchar contra eso. Ahora, si yo tengo un mal pensamiento y me empiezo a deleitar en ese mal pensamiento, y lo empiezo a albergar en mi corazón, y a deleitarme en eso constantemente, tarde que temprano le voy a dar espacio a que entre un demonio, ¿cierto? La Biblia dice en 2 Pedro 1:19, dice, porque de quien uno es vencido, de este queda hecho esclavo. Justamente. Y podemos hablar de las adicciones. Hay adicciones que uno las intenta dejar, como el alcohol, la droga, quizás algo sexual, que uno sabe que tiene que estar mal, quiere salir, pero no puede. Cuando usted vea que hay cosas que van más allá de su voluntad, usted empieza a sospechar de que hay una contaminación espiritual. Y la liberación, hermano, es la manera que Dios tiene de tratar con las contaminaciones demoníacas. ¿Cuántos creyentes hoy en día están luchando con hábitos sexuales y no pueden ser libres? ¿Por qué? Porque ya están contaminados. ¿Y necesitan qué cosa? Ser liberados de esa influencia espiritual para que vivan en santidad. Porque la Biblia dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos creyentes hoy día a lo mejor están pasando circunstancias y que por vergüenza no la dicen, y el diablo los tiene ahí, y su vida cristiana va en derrota, va como la montaña rusa, arriba y abajo, arriba. Y cuando usted recibe liberación, su vida se estabiliza, tanto física como emocionalmente. Usted va a ser una piedra viva, no un chocolate mascado. ¿Me entiende? Porque habla de consistencia la piedra, habla de rigidez, habla de firmeza. Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos firmeza en nuestras conductas como hijos de Dios. Y más, Dios nos quiere libres. Amén. Dios quiere liberarnos. Y la liberación, hermanos, es una manifestación del amor de Dios. Cuando una persona es libre, ¿cierto? Es una manifestación del amor que Dios manifestó en su sacrificio, trasladándonos de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Ya? Entonces, eso, hermanos, a las 3 de la tarde vamos a ver, aquí voy a leer esto nomás, que es como una conclusión, pero creo que ya, ¿cierto?, lo hemos dicho. Conclusión. Queda claro entonces que los demonios no pueden tocar el espíritu que es nacido de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Ahí no pueden entrar los demonios, no lo pueden tocar, porque está habitando Dios ahí. Pero sí pueden operar y morar en la carne, en la naturaleza vieja, en el viejo hombre, donde mora el pecado. Ya que esta naturaleza no tiene nada que ver y no tiene ninguna relación con la naturaleza nueva creada por Dios. En la naturaleza pecadora mora el mal, como ya lo vimos bíblicamente, y mora el pecado, y no puede morar el bien en ella. Por lo tanto, Dios, que es el bien, no mora en la carne, y no tiene nada que ver con la carne. Entonces, Dios mora en tu espíritu, y ese concepto es importante para entender lo que vamos a hablar a las 3 de la tarde. Porque a las 3 de la tarde vamos a ver los argumentos, entre comillas, bíblicos, porque yo personalmente creo que no hay argumento bíblico para decir que un cristiano no puede tener demonios, pero los argumentos más serios que se usan para decir que un cristiano no puede tener demonios. Y el primero que vamos a ver, porque les voy a dar
un pequeño Mm, de Efesios 1:13, ¿cierto? Que dice que como hemos sido sellados por el Espíritu Santo, entonces no pueden entrar demonios. Vamos a explicar eso desde el punto de vista bíblico. ¿Ya, hermanos? Y con otros argumentos, veo que son 5 los que puse. Eso, amados, vamos a dar un espacio para preguntas. Sí, no sé, ¿Sí? son las 12:23, no sé si... A ver, ¿alguno tiene alguna pregunta? Algo que... Vamos a poder responder una, ¿cierto? Solo una, porque ya estamos en la hora. Sí. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta. Bueno, vamos a dejar de transmitir y vamos a quedar solamente con los hermanos de Zoom, ¿ya? Para poder hacer preguntas y... Ya, ahora sí. Ya, mis hermanos, pueden abrir su micrófono al que quiera. Amén. Por mi parte, todo clarito, todo claro, muy edificante, Amén. Amén. muy clarito. Hermano Miguel, no sé si tiene alguna pregunta. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. La verdad de las cosas es que esta primera parte del estudio fue bastante bueno. De hecho, en Romanos 7 sacó un buen texto el hermano donde pudo explicar bien lo que Pablo quería demostrarle a los hermanos de la iglesia. Y yo también no lo tenía como con esa visión como lo explicó el hermano, así que la verdad es que me sirvió bastante. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bueno lo que es esta primera enseñanza, y si Dios quiere vamos a hacer lo posible por estar a las 3 de la tarde. Amén. Amén, amados. Amén, amados. Espera un poquitito. Respecto a la lucha contra el espíritu de la carne, dice donde en la Biblia se lee que como para liberarnos de eso. Mi esposa está acá al lado mío y ella quiere hacer una pregunta, no sé si será posible. Sí. Hola, buenos días. Buenos Buenos días, días. hermana. Hermano, yo le quería hacer una consulta con respecto a que dice que tenemos lucha contra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espíritus, Sí. ¿cierto? Pero en la palabra, ¿dónde se ve a los discípulos someterse a una liberación? Ya. Por ejemplo, no sé, los 12 discípulos, ¿cierto? Los 12 apóstoles, ¿dónde se ve a ellos sometiéndose a una liberación? Ya. ¿Puedo empezar? Sí, yo? sí. Amén, amada. Mira, hay un versículo bíblico donde el Señor Jesucristo envía a los 12, ¿cierto?, a predicar el Evangelio del Reino, y dentro de eso dice: echad fuera demonios, sanad enfermos, limpiar leprosos, que a ver si me ayudan a buscarlo, porque no me acuerdo. Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, ¿cierto? Y te lo voy a leer, porque aunque no sale explícitamente, ¿cierto?, algún instante en que el Señor Jesucristo toma a alguien, ¿cierto?, y le dice fuera, Espíritu. pero sí yo voy a dar 2 ejemplos, y el ejemplo de Pedro. Mateo 10:8 dice. 10:8. Sanar enfermo, Aquí limpiar está, leproso. dice, está en Mateo 10, versículo 7, dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, primera cosa. Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, 4 cosas. Y después el Señor Jesucristo dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Por lo tanto, lo que el Señor Jesucristo está ahí diciendo es que lo que ustedes han recibido, ahora lo tienen que dar de gracia. Esas 4 cosas: sanidad, limpieza, resurrección de muertos y liberación, que es echar fuera demonios. Yo no digo que todos hayan tenido que pasar por liberación, pero aquí el Señor Jesucristo da a entender que por lo menos en el grupo habían muchos que el Señor Jesucristo les había tenido que echar fuera demonios. Porque dice: de gracia recibiste, ahora dad de gracia. ¿Y qué era lo que ellos habían estado recibiendo con el Señor Jesús? Sanidad, liberación. Entonces, ahí hay un ejemplo. Vamos a ver otro que es más práctico, que es el de Pedro. Mateo 16.
Mateo 16 es donde... Sí. Ah, ya. Gracias. Mateo 16. Mateo 16. Aquí vamos a ver cuando Pedro se endemonió. ¿Ya? Y lo rápido que pasó, porque Sí. en una dijo una cosa y en la Justamente. otra... Si tú lees en Mateo 16, desde el versículo 16, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el otro versículo dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Entonces Pedro, ¿qué hizo? Le dio rienda suelta porque dijo, tengo revelación del Padre, que el mismo Señor Jesucristo me dijo de que fue el Padre y fui el único que dio una buena respuesta. Y pocos versículos después habla Satanás por medio de Pedro. Vamos a leer. Versículo 21 dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22. Y Pedro, tomando la parte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cómo vemos aquí de que Pedro le dio rienda suelta a la carne? Primero porque pensó que era lo suficientemente importante para venir a reprender al Señor Jesucristo o a darle un consejo al maestro. Entonces ahí vemos cómo él le dio rienda suelta a la carne. Porque él era discípulo del Señor Jesús. Jesús es el maestro. Entonces yo voy a darle, ¿cierto?, el consejo, ¿cierto?, al Señor Jesucristo, cómo se te ocurre, ¿cierto?, ir a hacer eso. Ahí ya vemos un poco de soberbia, de altivez. Y eso fue lo que le abrió puertas para que fuese usado por el diablo. Vamos a ver el versículo 23. Dice, entonces, él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino las que son del diablo. Entonces, ¿a quién le habló Jesús? ¿A Pedro? A quién? Pedro. No, al espíritu que estaba en Pedro. Al espíritu que estaba en Pedro. Justamente, ¿por qué? Porque... Ahí Pedro todavía no recibía el Espíritu Santo. Sí, pero él ya había sido salvo, porque él era un discípulo de Cristo. ¿Sí? Él ya había tenido la unción de Dios incluso para ministrar. Ahora, él no había recibido, ¿cierto?, aún la unción, entre comillas, porque primero debía morir el Señor Jesucristo, ¿cierto? Resucitar para poder traer una unción permanente en ellos. Pero mientras está Jesucristo con ellos, Él le está impartiendo su unción. ¿Cierto? Por eso que Jesús dice, os enviaré a otro consolador. ¿Por qué? Porque mientras Él estaba con ellos, Él estaba haciendo ese papel. Entonces dice, cuando yo me fuere, enviaré a otro. Pero mientras Él estaba con ellos, Él estaba llenando ese vacío, por decirlo de alguna forma. Porque Él estaba físicamente con ellos. Entonces, Él dice, enviaré a otro paracleto, ¿cierto? Que es consolador, sustentador, etcétera, etcétera. Entonces, mientras Él estaba con ellos, Él estaba supliendo, ¿cierto?, lo que vendría a hacer el Espíritu Santo después, cuando el Señor Jesucristo fuese a la diestra del trono de Dios. Entonces sí tenían la unción porque el Señor Jesucristo estaba cumpliendo la obra de unción del Espíritu Santo mientras estaba con ellos. Entonces, el Señor Jesucristo... Ahora, ¿por qué? Porque desde el hecho de que ellos fueron llamados discípulos por el mismo Señor Jesucristo, quiere decir de que eran cristianos. En Hechos 19, van a perdonar, pero a mí me gusta leer los versículos bíblicos porque... Queda más clarito. Queda Bueno, más claro. yo antes también tenía ese argumento. Cuando recién comencé en esto del ministerio, también tenía ese argumento que usted tenía, de por qué si Pedro no tenía todavía el bautismo del Espíritu, no estaba lleno de su Espíritu. Entonces, claro, Satanás tenía influencia. Pero creo que me quedó más claro cuando vi por las Escrituras que el apóstol Pablo fue endemoniado. Aquí en Hechos 20, cuando dice ligado yo en espíritu. Y la palabra ligar en el hebreo es atar, es amarrar, es esclavizar. Y en una parte, en Hechos 20:23, dice, el Espíritu Santo le advierte a Pablo que no vaya a Jerusalén. Es claro, explícito, no vayas a Jerusalén.
Luego se aparece a Agabo y diciéndole, así van a atar al apóstol Pablo, o sea, al hombre que tiene estas cuerdas. También se lo advierte por los discípulos, se lo advierte por el apóstol, profeta Agabo. Y los discípulos dijeron, Pablo, no vayas. Ay, ¿qué hacen ustedes aquí viniendo a partirme el corazón? Yo no estoy dispuesto a dar la vida por el maestro. Y con esas ánfulas de grandeza. Y nos damos cuenta acá, dice, y el Espíritu Santo le prohíbe que suba a Jerusalén. Entonces, Pablo se somete a una falsa autoridad espiritual porque revierta al judaísmo, porque él se rapa. Y ese es el voto nazareo. El voto nazareo era solamente para purificación de pecados. Si él ya sabía que la sangre de Cristo lo perdona de pecado, ¿por qué se rapó? Entonces, si usted empieza a escudriñar las Escrituras en base a lo que está en Levítico, en base a lo que está en Hechos y en base a lo que está en las epístolas, se va a dar cuenta que aquí Pablo fue atado, ligado. Yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, cuando ya el profeta Agabo se lo dijo claramente: te van a atar, te van a ligar, no subas. Porque ya Dios le había dicho al apóstol Pablo que tenía que ir a España, llegar hasta Roma. Por eso que, lamentablemente, si no somos obedientes a la primera, vamos a tener, el Señor de alguna u otra manera, vamos a llegar a la rastra o en sufrimiento. ¿Me entiendes? O sea, aquí el apóstol Pablo fue desobediente. Pero este tema, yo creo, más explícito lo va a dar el pastor Jesse a las 7 de la tarde, específicamente del caso del apóstol Pablo, para que a usted le quede más clarito, ya con base bíblica, con todo. Y aquí el hermano va a terminar con el otro versículo. Ya, entonces, el tema de Pedro. Él fue llamado discípulo y en más fue llamado apóstol. Apóstol. Entonces, Jesús, mientras él estaba presente, él era el Paracleto. Él estaba cumpliendo toda esa función que después vino a cumplir el Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, sí tenían la unción, sí eran salvos, ¿cierto? Pero cuando el Señor Jesucristo ascendió, dice que es necesario, ¿cierto? Que cuando yo me vaya, venga el Espíritu Santo, porque alguien tiene que seguir cumpliendo esa función. ¿Ya? Entonces, como fueron llamados discípulos, en Hechos 11, versículo 26, dice, y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, la misma Biblia nos dice que una persona que es llamada discípulo es cristiano. Es más, una persona que no es discípulo no debería ser llamada cristiana. Porque un discípulo es alguien que sigue a Cristo, ¿cierto? A grandes rasgos, aunque es más profundo que eso. Entonces, del hecho de que Pedro haya sido llamado discípulo de Jesús por el mismo Jesús, porque cuando él los encuentra dice, sigan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Esa palabra seguir en pos de mí es la palabra discípulo. Entonces, del hecho de que ellos fueron discípulos del Salvador, era porque ya estaba manifestada la salvación en ellos, que obviamente tenía que consumarse en el sacrificio del Señor Jesucristo. Porque hay que recordar que Dios, ¿cierto?, tiene un tiempo diferente a nuestro tiempo cronológico. Por ejemplo, en Apocalipsis dice de que Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. Entonces uno dice, pero ¿cómo si fue crucificado hace 2000 años atrás? ¿Por qué? Porque en el eterno presente de Dios ya todas las cosas pasaron. Porque es el tiempo kairos de Dios, por decirlo de alguna forma, que difiere del tiempo cronológico nuestro. Hay un versículo que está en Eclesiastés, ¿cierto?, que dice que todo lo que ya fue es, lo que es ya fue, etcétera, etcétera. Entonces habla de que para Dios no hay ni pasado, ni presente, ni futuro. Todo es un eterno presente. Entonces, por eso que podía manifestarse la salvación en Cristo Jesús en todos sus discípulos, pese a que todavía, cronológicamente, no moría en la cruz. Porque Él es la salvación, ¿no? Entonces, desde el hecho de ser llamado discípulo, bíblicamente ya lo hace cristiano, bíblicamente hablando, ¿cierto? Porque los discípulos son llamados cristianos, según la Biblia. Entonces, cuando Jesús le habla a Satanás, le habla a Pedro. Eso da evidencia que Satanás no estaba influenciando externamente a Pedro, porque Jesús, siendo el Señor, hubiese tenido el discernimiento para saber dónde estaba el diablo influenciando a Pedro y le hubiese hablado al diablo. Si es que estaba desde arriba, desde abajo, de la tierra, detrás de un árbol, no sé. Pero como Jesús vio de que Satanás estaba dentro de Pedro, le habló a Pedro físicamente, pero se estaba dirigiendo a Satanás, que tenía dominado a Pedro en ese momento. Y ahí Pedro recibió liberación cuando
el Señor Jesucristo le dijo: apártate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y ahí Satanás se fue. Entonces ahí literalmente vemos cómo Jesús le ministró liberación a Pedro. Vete delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque reprendió al demonio, no a Pedro, porque sabía de que el problema que había ahí era que se estaba manifestando un demonio. No se muere el Satanás. Y más, era el demonio. El demonio de demonios. Entonces, ahí hay un ejemplo bíblico quizás de cómo Jesús ministró liberación prácticamente a uno de sus discípulos. Y otra de sus discípulas, ¿cierto?, que es probable que haya estado dentro de los 120, era María Magdalena, que dice literalmente en la Biblia que de ella habían salido 7 demonios. Sí, Lucas capítulo 8. Entonces, era una discípula de Jesús. Y es muy probable, incluso hasta uno podría ver, hasta bíblicamente, que estaba dentro de los 120. Dígame. Con respecto a María Magdalena, cuando dice que se le habían administrado, no sé, la liberación por 7 demonios, ¿por qué él nos sigue contando después los otros demonios que le salieron después? ¿Por qué? Porque en sí, ese tiempo tiene que haber tenido manifestaciones también ella. Claro, pero hay un tema. Jesús, ¿cierto?, iba a la base. Por eso que hoy vimos el tema de la carne y del espíritu. Por lo tanto, las enseñanzas del maestro de maestros iban a equipar a la gente para que no se contaminara otra vez de demonios, ¿cierto? Entonces, es probable que esta mujer haya recibido una liberación de 7 demonios, que no dice que fue en un instante, puede que haya sido algo en el tiempo. Dice simplemente que fue liberada de 7 demonios, pero no dice que fue en una administración. Entonces uno puede entender que quizás fue en una liberación, pero también podemos entender que quizás fue paulatino. ¿Ya? Pero independientemente de eso, las enseñanzas de cierto, el Señor Jesucristo iban a preparar a sus discípulos para que ellos tuviesen las herramientas necesarias para no dejarse contaminar. Entonces, si uno ve y dice, bueno, podemos concluir de que esta mujer tuvo una administración, que no lo dice la Biblia, pero uno puede llegar a esa conclusión, ¿cierto?, de que tuvo una administración donde los 7 demonios salieron. Pero las enseñanzas de Jesús, que iban a andar en el espíritu, no en la carne, la podrían haber llevado a guardarse de contaminarse otra vez, que es la voluntad de Dios. Si Dios no quiere que el cristiano tenga demonios, hermano. Pero sí es necesario saber de que somos susceptibles a algún grado de contaminación espiritual. Pero también podemos pensar, ¿cierto?, bíblicamente, de que esta mujer fue liberada de 7 demonios, pero no necesariamente en una pura administración. Porque nosotros, por causa de Hollywood, de las películas y de la iglesia, ¿cómo se llama? Y de la iglesia, ¿cómo se llama?, católica, pensamos que estar endemoniado es dar vuelta la cabeza, ¿cierto?, dar vuelta los ojos para atrás, escalar por las paredes, etcétera, etcétera. Y no es así. Vimos aquí que Pedro simplemente habló: oye, Señor, ven para acá, ¿sabes? Yo te quiero. Y no dio vuelta la cabeza, ¿cierto? Y no puso, se llama, una voz rara. Es más, el Señor Jesucristo también le dice a Juan y a Marcos, sí, parece que sí. ¿Sí? Le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Cuando ellos le dicen: Señor, ¿quieres que caiga fuego del cielo sobre estas personas que no te recibieron? Y el Señor Jesucristo le dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces, no necesariamente una contaminación demoníaca o una influencia de un demonio es estar, ¿cierto?, con los pelos parados, ¿cierto?, todo lo más, con los ojos dando vueltas, aunque puede pasar, pero no necesariamente es eso, ¿cierto?, sino que una de las cosas que Dios me ha mostrado, ¿cierto?, en este último tiempo, es que cuando hay un grado de contaminación, ¿cierto?, muy profundo, especialmente con abusos sexuales, heridas profundas del alma, ¿cierto?, el demonio se mezcla con nuestro carácter y nos hace creer que ese demonio somos nosotros. Amargura, rabia, ¿cómo se llama?, melancolía, que creemos que nuestro carácter es así. Entonces el demonio se mezcla con nuestro carácter. Y ese es el mayor engaño. Porque es fácil saber que estoy endemoniado si realmente doy vuelta a los ojos, grito de repente, ¿cierto? Es fácil saber que estoy endemoniado, pero ¿cuál
es el trabajo prolijo, entre comillas, del diablo. Hacerte creer que no estás endemoniado, para que él siga teniendo ese derecho legal. ¿Y cómo es? Mezclándose con tu carácter. Entonces, esa mezcla del carácter es donde yo digo, pero ¿cómo voy a tener un demonio si no tengo ninguna manifestación, entre comillas, de las que hemos creído que son las manifestaciones de demonios? Por eso que es importante entender el tema de la carne, porque los demonios lo que hacen es incentivar las manifestaciones de la carne. Asusar la carne, como se dice. Entonces, ciertamente vemos de que Pedro recibió liberación y de que esta mujer, ¿cierto?, recibió liberación. La Biblia no dice que fue en una sola sesión que los 7 demonios salieron. Eso es algo que sino que puede haber sido paulatino, puede haber sido con el tiempo, en el caminar con Jesús, se deben haber ido manifestando ciertos demonios, y Jesús, cuando vio que era el tiempo echó fuera esos demonios. ¿Amén? Bueno, hay más ejemplos, ¿cierto?, en la Biblia de cristianos que han sido influenciados por demonios, como el de Pablo, como decía la pastora, y el de Timoteo que vimos ayer, que él era influenciado por un espíritu de temor. Pablo dice, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Era porque había una influencia, un espíritu de temor, que incluso Pablo dice ahí mismo que estaba estorbando su llamado y su ministerio. Entonces vemos ejemplos bíblicos de gente cristiana, incluso hasta con ministerios, que fueron influenciados por demonios. Yo ayer mismo recibí liberación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno es susceptible, hermanos. Y Dios no nos viene a juzgar, hoy dejaste que entrara un demonio, ¿cómo se te ocurre? Porque Dios ya lo sabe. Él quiere simplemente liberarnos, pero muchas veces nuestros prejuicios impiden las muchas grandes cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Que es justamente que seamos libres, porque es una de las promesas que más sale en la Biblia. La libertad fuiste llamados. Que libres podamos servir a Dios, que libres podamos hacer esto, que Él viene a librarnos de nuestros enemigos. Es una de las promesas que más sale repetidas en las Escrituras. Eso para no alargarme más, porque yo podría estar hablando aquí hasta las 3 de la tarde y empezar con el tema. Amén, muchas gracias. Amén. Que se bendiga mucho. Bendiciones. Igualmente, muchas bendiciones, amados.